Nos toca ver hoy el último método de dimensionamiento que es el PCA. Eh, pero antes de empezar, teníamos que tener la presencia de Catherine, que es del Comité Científico de los Estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. No sé si está. Ingeniero, ¿cómo está? Buen día. Catherine no ha podido estar presente, pero estoy yo también para poder representarlo. ¿Cómo se llama usted? Yamil me llamo. Yamil. Entonces, vamos a dejarle con el micrófono a Yamil, que quiere hacer una invitación a todos los estudiantes de la materia. Entonces, tiene la palabra Yamil. Muchas gracias. Bueno, buen día chicos, chicas. Nosotros somos de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil. Les queríamos hacer dos invitaciones. La primera es para que puedan participar del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Civil, ¿no? El COLEIC, que se va a llevar a cabo del 14 al 20 de noviembre. Es un evento bien importante para nosotros porque hemos podido conseguir la sede. Estábamos peleándola con Punta Cana y pues hemos ganado con Tarija, ¿no? Entonces, es un evento muy bonito, va a tener muchas actividades, dura una semana, entonces ahí vamos a tener actividades desde ponencias magistrales, van a llegar ponentes muy reconocidos a nivel mundial, vamos a tener ponencias estudiantiles también, va a haber concursos estudiantiles como la simulación empresarial, el concurso de probetas de hormigón, tenemos varias actividades en cuanto a lo que es la parte académica, también se van a tener visitas turísticas, visitas técnicas, también se van a tener fiestas ahí de confraternización, un poquito para socializar con la gente de otros países. Va a ser bien completo el evento, entonces es lo más cercano que lo vamos a tener, o sea, lo tenemos en la casa aquí en Tarija, si bien los precios no son como los usuales de los eventos, justamente el evento, digamos, amerita que se puedan ustedes inscribir. Los siguientes, anteriores sedes teníamos como que en Río de Janeiro, Bogotá, Viña del Mar. Ahora se está disputando la próxima sede entre Quito y Perú. Entonces, ahí, digamos, también se va, ustedes saben que el tema de los pasajes y todo para el siguiente colegio es más complicado, ¿no? Entonces, animarles a que se inscriban, a que puedan participar de este evento, a que puedan también intercambiar ideas con los chicos y chicas que están viniendo de otros países, de 17 son los miembros de ALEIC, entonces va a estar muy, muy bueno el evento. Todo lo que es la información, las redes sociales y donde pueden consultar igual por el evento, les vamos a estar enviando al final de la clase. Y la segunda invitación es para poderles invitar a lo que es la sociedad científica, ¿no? Que se puedan inscribir. Estamos con inscripciones abiertas. Ustedes saben que hacemos muchas actividades de todo tipo. Tenemos este congreso ahorita que es latinoamericano. Tenemos proyectos de investigación. Hemos presentado 3 proyectos de investigación a lo que es la convocatoria de DICIT. También estamos en la parte social, como que haciendo algunas cositas por ahí, responsabilidad social y medio ambiente. Tenemos la parte de lo que es el liderazgo, para nosotros es muy importante. Hay muchos de nuestros miembros que están ocupando cargos a nivel nacional y latinoamericano. Entonces, animarles a que se puedan sumar a las dos invitaciones, son muy buenas. Y nada, eso. Muchas gracias, ingeniero. Le agradezco, Yamil, y tómenlo en cuenta todos los estudiantes. Esas oportunidades tienen que aprovecharlas. Es importante la participación en eventos estudiantiles para que se acostumbren a relacionarse con actividades dentro de nuestra carrera a nivel nacional e internacional. Entonces es muy importante. Bueno, agradeciéndole nuevamente a Yamil, vamos a dejar ese tema y pasar a avanzar sobre lo que nos corresponde para el día de hoy, que es un nuevo método de los que ya hemos visto los métodos, el método ASTO, que está normado, del ASTO 93 para pavimentos rígidos,
rígidos, hemos visto otro lineamiento de los métodos mecanicistas y racionales de Westergaard, Kelly y Piquet, que son de esa línea. Y ahora vamos a ver un método que tampoco está normado en nuestro país, que es el de la Asociación Americana de Cemento Portland, que es el PCA, y que ha sacado hace muchos años desde su no fundación, pero desde la participación del PCA en diferentes actividades relacionadas con el hormigón, y propulsor de eso es que sacó un programa para el dimensionamiento de pavimentos rígidos. En algunos países es un programa más o una metodología más normada dentro de los países para su posibilidad de dimensionamiento. Lo son así en la Argentina, en Brasil, en Colombia, que son países donde además del AESTO 93 está normado el PCA para el dimensionamiento en pavimentos flexibles o rígidos. En nuestro país no, porque no es que no queremos, sino que el Instituto Boliviano del Hormigón ha atendido más su apropiación con el propio programa que ha generado el Instituto Boliviano que es un programa basado en la AESTO 93. Entonces, el DIPAP, que es un programa del Instituto Boliviano del Hormigón, es un programa que es AESTO 93 prácticamente, pero es un programa que lo han preparado acá en Bolivia. Entonces, al apropiarse eso del instituto, entonces no ha podido entrar al grupo que propende el PCA. Entonces nosotros vamos a ver este método como una alternativa de conocimiento académico y como una alternativa para que ustedes en su vida profesional también puedan utilizar, si es que así lo prefieren, en distintos ámbitos donde no esté controlado la normativa de la AESTO. El método PCA, que es de la Asociación de Cemento Portland de Estados Unidos, fue publicado inicialmente en 1966. Luego se desarrollaron nuevas técnicas y fueron incorporadas en las versiones siguientes hasta llegar a la versión de 1984, en la cual se desarrolla la experiencia recogida en cuanto a la investigación, incluyendo correlaciones con otros métodos como el método AESTO. El método se basa en modelos de comportamiento de escalonamiento, fatiga y erosión. Esta es la diferencia principal con los otros métodos. Este no es un método netamente empírico como lo es la AESTO, y tampoco es un método exclusivamente racional o mecanicista, porque interviene dos elementos. Se acerca más a ser mecanicista porque está interviniendo la erosión, que es la deformación, y la fatiga, que es la carga. Y el escalonamiento es el desempeño de losa relacionada con otra losa. Entonces, esos aspectos que son
fundamentales para este método es que ha considerado diferente a los otros. O sea, los criterios son diferentes, pero el resultado tiene que ser el mismo, hacer un dimensionamiento de la losa, que en este caso para el método PCA debe hacer los dos aspectos de fatiga y de erosión, o carga y deformación, ¿no? Entonces, este modelo de comportamiento lo plantea en el escalonamiento sobre la eficiencia de las juntas. Establece que por lógica las losas del pavimento rígido que van a trabajar una al lado de otra pueden tener un escalonamiento en sus bordes que pueden tener una diferencia de nivel no muy significativo. Estamos hablando de valores milimétricos, pero que a lo largo de la vida útil del pavimento sí pueden ir aumentando y en algún momento notarse ese escalonamiento entre losas de pavimento. Entonces, uno de los aspectos que no están considerados en los otros métodos como algo fundamental, el escalonamiento, pero acá sí se plantean bajo esta relación que tiene que ver con con el espesor inicial y el espesor adicional con respecto al tiempo, y todo esto en porcentaje. Entonces tenemos un desplazamiento vertical del lado cargado de la junta y para el lado descargado de la junta. Entonces, cuando el eje del vehículo y particularmente la rueda tenga contacto con el pavimento, nos vamos a encontrar que una de las losas está cargada y la otra losa no. Entonces, al producirse una cargada y una descargada, puede producirse este escalonamiento que aquí se está nombrando bajo esa relación. Los sistemas para mejorar la eficiencia en juntas son las placas cortas o las losas cortas, las barras de transferencia de cargas, de las que ya hemos hablado, en que los tipos de pavimentos rígidos, algunos son conjuntas y otros sin juntas. En el caso conjuntas están los pasadores y pasajuntas, que son los aceros o barras de transferencia de cargas, donde a eso se refiere, que es la posibilidad de buscar eficiencia entre juntas, y la subbase estabilizada con cemento. De acuerdo a las investigaciones que PSA hace, la mejor característica que podría tener el pavimento es tener una base estabilizada con cemento. ¿Por qué? Porque va a ser resistente a resistir la losa y no va a ser tan influyente en transmitir cargas hacia la subrasante, que es lo que queremos porque hemos anotado que la subrasante generalmente no es de buena calidad y sus características del material pueden permitir mayor deformación. Entonces, tener una subbase estabilizada con cemento
de acuerdo a las investigaciones de la PCA, es lo más conveniente. En nuestro país son contados los proyectos que se han hecho con este criterio, porque colocar una subbase estabilizada con cemento tiene mayor costo, ¿no? Obviamente, porque va a introducirse una cantidad de cemento al material natural. Y las cantidades de cemento que puedan entrar normalmente están alrededor del 8%, pero ese 8% es significativo en costo, dado el kilometraje de una carretera y la superficie en metros cuadrados y en metros cúbicos, la volumetría en metros cúbicos de una subbase estabilizada. Por eso es una alternativa de mejorar la eficiencia de las juntas, pero tiene su costo. Entonces, en nuestro país, las primeras dos son las que más se están utilizando y la última sí se ha utilizado en alguno que otro proyecto, pero prácticamente contados. El proyecto Santa Cruz Puerto Suárez sí tiene una subbase estabilizada con cemento, ¿no? En nuestro departamento, todos los pavimentos rígidos que hay en la ciudad de Tarija, en la ciudad, en Entre Ríos, en Villamontes, en Yacuiba, el tramo de pavimento rígido Caraparí, Campo Pajoso, todos esos proyectos de pavimento rígido no tienen su base estabilizada con cemento. Tienen simplemente su base natural. Entonces, vamos a considerar que la mejor forma de mejorar la eficiencia de las juntas es aplicando losas cortas, o sea que las disminuyamos las dimensiones de losa y poner las barras de transferencia en las juntas longitudinales y transversales. Esta es la hoja de cálculo que hace el método PCA. Es una hoja de cálculo que considera las cargas por eje, las cargas por eje por un factor de carga, el número de repeticiones esperadas, el análisis del número de repeticiones y el consumo de fatiga, que es el que nos interesa, porque ese es uno de los resultados que tenemos que sacar, la acumulación de consumos de fatiga. Y en el análisis de la erosión, el número de repeticiones admisibles y los daños por erosión, que también tienen que ser acumulativos en porcentaje y nos tendrán que dar como ambos resultados, el del consumo de fatiga y los daños por erosión, para obtener si esos valores son satisfactorios para el método. Entonces, esta es la planilla más usual que tiene el método de PCA. Los sistemas de transferencia de carga que estamos hablando para mejorar el escalonamiento disminuyen cuando las tensiones de deformación existen en las losas de concreto. Disminuyen cuando las presiones de consolidación en el soporte y disminuyen por mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de disminuir por tensiones de deformación en la losa de concreto, si una losa es de mayor tamaño, puede entrar un eje o algunas veces los dos ejes de un vehículo sobre una misma losa y va a estar con todas las tensiones de carga, ¿no? O sea, todos los esfuerzos de carga van a estar sobre la losa
y las tensiones van a ser las máximas. En cambio, si se disminuye las dimensiones de la losa, podríamos obtener losas de menor tamaño donde no entren las cuatro ruedas de un vehículo, sino entren a veces dos o a veces una sola rueda del vehículo, lo cual va a hacer que disminuyan las tensiones de carga y obviamente si hay menores tensiones de carga van a bajar también las tensiones de deformación. Entonces por ahí van el criterio de disminuir a losas cortas. Vamos a hablar más adelante de las losas cortas, aunque hemos manifestado que esa tendencia de las losas cortas en nuestro país ya se ha utilizado en varios proyectos. Hemos empezado justamente en el departamento de Tarija con el tramo Caraparí-Campo Pajoso, donde se ha hecho losas cortas, y de ahí ya hay varios proyectos en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, en Sucre, que se han tomado con losas cortas. Y en nuestro departamento, el último proyecto, que es Tarija Potosí, también tiene dimensiones de losas cortas. El disminuir las presiones de consolidación, si el peso es menor de la losa, la consolidación también va a ser, las presiones de consolidación también van a ser menores y se van a disminuir. En cambio, si la losa es de mayores dimensiones, las presiones de consolidación son mayores en el soporte, en la subrasante. Y finalmente el mantenimiento, o sea, el mantenimiento está relacionado en cuidar mucho las juntas, y las juntas deberían tener un sistema de sellado prácticamente de fábrica, o sea, como de fábrica en la construcción, para sellar la junta para que no podamos permitir el ingreso ni de agua ni de partículas finas, de tal manera que no se produzca alteraciones en las capas inferiores. En todos los pavimentos sí se ponen juntas, pero no las mismas juntas. Entonces, el sellado de juntas en algunos proyectos se lo ha hecho con un cemento asfáltico, con un residuo de cemento asfáltico, que es la brea. Algunos la deben conocer, que la calientan y la echan sobre la junta. O sea, eso con el calor se expande, en algunos casos se sale más allá de la junta, o sea, y pierde su calidad de sellado. Luego tenemos el sello por mástica asfáltico, que es una mezcla de cemento asfáltico más arena, que colocado con cierta precisión puede comportarse muy bien y no tener tanto problema con la variación de la temperatura. Y finalmente tenemos los sellos que vienen fabricados, que es una correa que se debe colocar, se hace un relleno con mástica asfáltico y un sello de un material epóxico, lo cual permite un sello definitivo a la junta, y eso permite
una duración mayor a las condiciones del pavimento. Entonces, todos esos factores hacen que se disminuya. ¿Qué aumenta? Aumenta la durabilidad y aumenta la comodidad y seguridad del rodamiento. Eso es, si se bajan las tensiones, se bajan las presiones de consolidación, se mejora el mantenimiento, va a aumentar la durabilidad y va a aumentar la comodidad y seguridad de rodamiento sobre el pavimento rígido. Entonces, pasamos a ver los modelos de comportamiento que maneja el método PCA. Los modelos de comportamiento son fatiga y erosión. Vamos a empezar por fatiga. Conceptualmente, el análisis de fatiga es utilizado para evaluar los esfuerzos producidos en la losa del pavimento ante la aplicación de cargas sobre las losas, lo cual puede producir esfuerzos excesivos que genera agrietamientos. El objetivo es mantener los esfuerzos en el concreto dentro de los límites de seguridad basados en el factor de relación de esfuerzos, el cual corresponde al esfuerzo de flexión dividido entre el módulo de ruptura del concreto a los 28 días. En resumen, la fatiga está relacionada con la carga que se produce en el pavimento rígido y esa carga de los vehículos producen esfuerzos en la del pavimento. Cuando es excesiva la fatiga, se generan los agrietamientos, los deterioros de la losa. Entonces, lo que queremos es equilibrar de tal manera que la fatiga responda a las posibilidades que tiene el pavimento rígido a través de las losas a soportar los esfuerzos. Ese es el primer criterio que tiene el PCA. El segundo criterio, este criterio de esfuerzos en número admisibles de repeticiones está relacionado con la cantidad de esfuerzos y la cantidad admisible de repeticiones. Entonces han hecho una correlación entre la cantidad de esfuerzos y la relación del número admisibles de repeticiones de carga. Estamos diciendo cuántos puede resistir en repeticiones de carga. Desde lo ilimitado, es decir, no influye el número de repeticiones hasta el valor mínimo que tenemos de 30 para relación de esfuerzos de 0,85 desde 0,50 hasta 0,85. Entonces, bajo esa consideración, se plantea la curva de fatiga en el... Entonces, resumiendo, la fatiga son las repeticiones de cargas que se dan por los vehículos que pasan por la carretera, la relación entre la tensión y la versión versus la resistencia, es decir, cuánto de esfuerzo se produce y cuánto de resistencia puede resistir una losa de pavimento rígido, y el número límite o admisible de repeticiones de carga, ¿no? Entonces, para ciertos casos, si la relación tensión-resistencia es menor, podría tener la posibilidad de mayor repeticiones de carga, mayor tráfico. Y cuando la relación tensión-resistencia es
es mayor, entonces el número de repeticiones de carga disminuiría. Entonces, bajo esas consideraciones se plantea el método PSA. Para analizar esta relación entre la curva de fatiga del concreto y el número ilimitado de repeticiones, nos interesa saber cuánto va a ser ese valor. Ese valor denominado S, cuando es menor a 0,45, es un número ilimitado de repeticiones. Podríamos considerar que ya no va a influir la cantidad de repeticiones porque su relación del esfuerzo con la resistencia es mucho mayor. ¿Cuándo se presenta eso? Cuando el espesor de la losa es bastante grande, ¿no? Y entonces el número de cuántas repeticiones de cargas no van a influir en el comportamiento de la fatiga del concreto. Pero si el valor es mayor a 0,45 y entonces empieza por eso la tabla nos da desde 0,50, acá no desde 0,45, sino desde 0,50 hasta 0,85, entonces ahí ya se presenta un número limitado de repeticiones, o sea, que puede garantizar el método. Entonces, hay para valores mayores a 0,45 desde 0,50 hasta 0,85 en la tabla de PSA, hay un número limitado de repeticiones. Bajo este procedimiento, teniendo la carga por eje por un factor de carga, el número de repeticiones establecidas, podemos calcular el consumo de fatiga. Entonces, tanto para ejes simples, para eje en tándem y para eje trídem, podemos calcular esos factores de fatiga para cada caso y después hacer una sumatoria y obtener el total de consumo de fatiga. Que el ideal es que no sea mayor a 100, ¿no? Al 100%. Porque ya si es mayor al 100%, estaremos diciendo que ya va a fallar el pavimento rígido. Entonces, lo ideal es que sea menos del 100%, ese sería su límite, pero cuanto menos sea, tendrá mayor durabilidad el pavimento. Pero si es tan menos, por decir 5%, sí estaría bien diseñado, pero 5% es muy poco de consumo de fatiga. Entonces tenemos una losa que va a tener buen desempeño, pero ha sido muy cara por el espesor que le hemos puesto a la cantidad de esfuerzos que tenemos. Entonces, tenemos que ser, en los proyectistas tenemos que encontrar un equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio? Que tenga un consumo de fatiga, pero no esté ni cerca al 100%, ni cerca a lo más bajo que es el 0%. O sea, quisiéramos encontrar en el medio un espesor de losa que satisfaga tanto la fatiga como la erosión. Entonces, ahí está la habilidad del proyectista en el dimensionamiento. La fórmula de Westergaard de tensión por tracción en la inferior es una relación matemática que nos podría
mostrar las tensiones por tracción en la parte inferior de la losa, y sería el criterio por el cual podamos encontrar cuál es la fatiga que va a tener la losa. Resolver estas ecuaciones con integrales y derivadas se han vuelto complicadas, pues, ¿no? Y en su tiempo se han vuelto dificultosas y por eso no ha avanzado el método PCA en sus primeros años. Pero luego que ha aparecido la tecnología informática, esto se ha facilitado. Primero se ha facilitado a través de tablas que relaciona para distintas condiciones y ábacos que ha sacado el PCA, y luego ha llegado a programas informáticos que ya hacen este trabajo de iteración para encontrar el porcentaje de fatiga. Entonces, estos son los ábacos que sí se pueden utilizar todavía, donde están las cargas, el factor de relación de esfuerzos y el número admisible de repeticiones, ¿no? Entonces, lo que queremos encontrar es este factor de relación de esfuerzos que quisiéramos que esté de 0,45 hacia arriba, para que tenga una cierta cantidad de repeticiones de carga que acepte, ¿no? Entonces, estos son los ábacos que se utilizan en PCA. Hay que considerar la carga simple o carga tándem. Normalmente nosotros en el país son cargas tándem, ¿ya? Porque en carreteras, porque no utilizamos el esfuerzo de los vehículos livianos, sino los transformamos a ejes de 8.2 toneladas, que ya son en camiones tándem, que son de ejes de dos ruedas a cada lado, y de dos ejes también, ¿no? Y con esa relación vamos a encontrar un determinado número de repeticiones de carga que podamos hallar, al cual pueda aceptar nuestro pavimento. En el caso del otro factor que interviene en el método de PCA es la erosión. La erosión conceptualmente es el criterio de erosión, es utilizado para limitar la deflexión que se produce en los bordes de la losa de concreto, puntas y esquinas del pavimento por efecto de bombeo. El bombeo es definido como el movimiento del material por debajo de la losa de concreto o eyección del material desde abajo de la losa como resultado de la presión del agua. Entonces, en palabras más sencillas, la erosión es la deflexión que se produce en los bordes de las losas, y por eso consideramos desde los principios de la investigación de los pavimentos rígidos que el punto más crítico son las esquinas. Entonces, en las esquinas y en los bordes se producen los mayores esfuerzos y las mayores deflexiones, que pueden dar lugar al pandeo en las esquinas y al escalonamiento en las partes laterales, ¿no? Entonces, bajo ese concepto de erosión, considera que la pérdida de material de la capa de soporte bajo las losas y en los bordes van a producir un efecto cuyas deformaciones verticales críticas
son en las esquinas y los bordes longitudinales libres. El nuevo concepto que lo podemos considerar para entender mejor, que es el factor de erosión, mide el poder que una cierta carga tiene de producir deformaciones verticales en la losa. Entonces, una losa por sí misma, bajo su consolidación, va a empujar a la capa inferior. Si la capa inferior es una subbase granular, va a resistir, pero parte de ella la va a transmitir a la capa subyacente, que lo que transmita ya va a ser de carácter menor y va a ser menos influyente en la capa subyacente. Por eso es que ponemos la capa subbase. Si dejamos a la losa sobre la subyacente, este factor de erosión va a ser mucho mayor porque no va a poder resistir la subyacente las deformaciones verticales de la losa. Entonces, por esa razón, entendemos que el factor de erosión es esa deflexión que se va a producir por efecto de la carga transmitida a la losa, y la losa con su peso y la carga adicional pueda deformarse y generar en los puntos críticos, que son los bordes y las esquinas, un escalonamiento y un pandeo. Para eso también el método establece la tabla que hemos visto ya, solo que en este caso estas dos últimas columnas son las que nos permiten hacer el cálculo de los daños por erosión y sacar también un porcentaje acumulado de estos daños por erosión a partir de un número de repeticiones admisibles. Entonces, tanto para ejes sencillos, para ejes tándem y para ejes trident. Todos estos esfuerzos ya calculados para los daños por erosión son acumulativos y nos dan el valor total para establecer cuánto de daño tiene el pavimento rígido. Y si eso no supera también el 100%, o si supera el 100% es que ya hay daños irreversibles en el pavimento rígido. Entonces también tenemos que tratar de hallar un valor menor al 100, pero que cumpla no solo el espesor de la losa, sino también económicamente sea satisfactorio al pavimento. Entonces también tenemos que jugar, y para eso se ha establecido un ábaco en el que hallamos el factor de erosión a partir de los esfuerzos de carga sencillo o eje tándem y a partir del número de repeticiones. Esa relación nos va a permitir hallar en el eje central el factor de erosión. Y con el factor de erosión vamos a calcular lo que representa el porcentaje. Entonces, ese es el procedimiento del método. Como verán, no calculamos espesores, entonces un tanto mecanicista. Pero llegamos a los factores de erosión, a los esfuerzos y a los números de repeticiones, necesariamente adoptando un espesor de losa, y para saber si esa va a resistir este número de repeticiones y esta carga correspondiente. Entonces, sí hay una adopción de un espesor, y para las consideraciones de ese espesor de losa hallamos
los factores de fatiga y erosión. Entonces, si no nos da, si no cumple, entonces podemos jugar con otro espesor de losa y ver hasta que nos cumpla. Porque no vamos a poder jugar con carga, porque la carga es la carga que tiene el pavimento de la carretera. Y el número de repeticiones también va a estar en función al número del tráfico que tiene esa carretera. Entonces no tenemos mucho que jugar con esos valores, sino podemos jugar con el espesor de la losa. Pero no es el espesor de la losa el que se determina, sino adoptamos un espesor, allá los factores de fatiga y erosión admisibles, y si son admisibles esas, ya consideramos al espesor elegido el espesor de diseño. Ese es el procedimiento que hacemos en el método. Entonces, en este caso vamos a mostrarles un ejemplo rápido. Después vamos a hacer cálculos para cuando les proporcione los ábacos y les proporcione también el programa. Por ejemplo, es una fundación de subrasante, un suelo arenoso, un CBR de diseño de 10, considerando que no es expansiva, no es arcilla. Para esas y la subbase, un suelo granular de 15 centímetros de espesor. El conjunto subbase subrasante tiene un coeficiente de reacción en la superficie de subbase granular con el espesor de 15 centímetros. Me da un K de 58 megapascales. Este valor lo puedo obtener de tablas que me da el método, ya lo hemos visto, o ábacos, donde determino el valor de K, que lo he determinado, que se puede determinar con el CBR, o unos cuadros adicionales que les mostré en anterior método cuando estábamos viendo Lasto, que si hay subbase, hay una incorporación de aporte de la subbase al valor de K, y ese es el que se utiliza en el PCA, el valor de K conjunto, subrasante, subbase. Entonces, en este caso, ese es el dato de 58. Entonces, valores de esta para valor de CB, un CBR de 10 me dará un K de 49 si no tomo en cuenta la subbase, y si tomo en cuenta la subbase y los hago en forma conjunta, una subbase de 15 centímetros, un K de 58. ¿No? Esa es la forma de obtener el valor. Entonces, aquí está el tráfico, la carga por eje en sencillos, en ejes tándem y ejes trident, y la frecuencia del periodo de diseño en número de ejes, y de ahí puede salir la cantidad del número de ejes equivalentes que tenemos, o los ejes que vamos a tener en la carretera. Estos datos que son de tráfico los podemos hacer en forma detallada, porque aquí hay varios tipos de vehículos de distinta carga. Nosotros podremos utilizar los que están en nuestra ley de cargas, que son 12 tipos de vehículos, o
adoptar uno, digamos, el más crítico, nuestra carretera, y llevar todo a el diseño con ese tipo. En este caso se utilizan varios tipos de vehículos que desde los más livianos van hasta los más pesados, ¿no? Tienen una cierta cantidad de kilonewtons por eje y la frecuencia que se presenta en número de ejes por la cantidad también, ¿no? Entonces, cuanto más, en este caso hay más sencillos, ¿no? Que ejes tándem y ejes tridem. Entonces, la influencia no es tan grande por el número sí, pero no por el peso, porque estos son vehículos sencillos. Entonces entramos a la tabla y colocamos los datos que tenemos de K y calculamos. Aquí está todo el cálculo de los esfuerzos para hallar el factor de erosión y el factor de fatiga. Entonces ahí obtenemos los factores de erosión y fatiga. En fatiga sí tenemos de 84% y en erosión hemos pasado a 163%. Entonces, no es aceptable esto para estas condiciones. Hemos pasado de 100. Entonces, podemos hacer con otros espesores de losa, de 20, de 21, hallar diferentes Ks para ver su incidencia y pasar nuevamente al cálculo. Entonces es posible seguir calculando diferentes condiciones hasta encontrar el que más nos conviene, ¿no? Entonces hay para los distintos ejes tridem, para los ejes sencillos, para los ejes tridem tenemos distintos valores. Entonces, cuando logremos encontrar una posibilidad de que el factor de erosión y el factor de fatiga sean menores a 100, entonces consideramos que ese es el diseño con ese espesor de losa. Entonces, ese es un procedimiento utilizando los cuadros y utilizando los ábacos. Actualmente, este método es trabajado y ha vuelto a tener vigencia con la apropiación de la tecnología de la informática. Entonces se ha sacado un programa que es el BSPCA, que nos permite hacer todo el cálculo, pero en forma rápida, e ir jugando con diferentes alternativas para calcular un espesor de losa adecuado que satisfaga a la fatiga y a la erosión. Vamos a ver en la siguiente clase, ya en un ejercicio propiamente dicho, la utilización tanto de los ábacos como del programa, que es una alternativa más para
para poder dimensionar pavimentos rígidos. Ese es el procedimiento, ese es el método. Sus ecuaciones matemáticas, mecanicistas, son más complejas que los métodos empíricos. Este es un método mecanicista que tiende a equilibrar esfuerzos con deformaciones y por eso no tuvo la vigencia en todos los países por la dificultad matemática que era y los posibles errores que podría cometerse al no tener una información clara sobre posibilidades de interpretación de los valores de erosión y fatiga. Entonces, eso se ha superado con el programa y actualmente es en varios países el PCA es un método utilizado. Pese a que ya no ha habido ninguna modificación desde el año 1984, ya no ha sufrido modificaciones al método, es todavía utilizado en varios países. No en el nuestro porque no está normal. De todas maneras, quiero que lo aprendan, quiero que lo tengan en sus conocimientos académicos para poder utilizarlo cuando les convenga en su vida profesional. Hasta aquí vamos a avanzar. Hoy no vamos a hacer el ejercicio. Les quiero pasarles en un archivo en el Moodle tanto el programa como los ábacos. No sé si podré ponerles las tablas que tiene el PCA, pero voy a intentar. Si no, les voy a mostrar que hay muchas tablas que tiene el PCA para el dimensionamiento, ¿no? Para diferentes condiciones en el dimensionamiento. Hasta ahí vamos a avanzar. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración sobre este método PCA. Hasta luego a todos.